Seguro que todos ustedes recuerdan que este inicio de curso ha sido más conflictivo que otros años. De hecho, los padres y madres del colegio Clara Campoamor reclamaban que en las aulas hacía muchísimo calor. Ahora el tiempo ya ha cambiado, pero parece ser que siguen teniendo alguna cosa que contar. Vamos a hablar con Felipe Sánchez, él es el presidente del AMPA Clara Campoamor. Buenas tardes, Felipe. Hola, gracias. Felipe. Buenas tardes, Felipe. Decía yo que durante muchos días fuisteis noticia, el Colegio Clara Campoamor fue noticia por las altas temperaturas que dificultaban a los niños tener unos días de colegio normales e incluso dejaron de ir algunos días. Sí, bueno, realmente desde que nacimos hemos sido noticia. Es triste de tener que decirlo porque siempre hemos tenido alguna cuestión en la que hemos tenido que acceder a los medios de comunicación. En este caso, al principio de curso, pues ha sido bastante problemático porque ha habido... Normalmente siempre hace calor en nuestro colegio porque, aunque es un edificio nuevo, tenemos una orientación que realmente para esta zona es muy mala. Y a pesar de que llevamos ya varios cursos reclamándolo, pues no hemos conseguido que se nos dé una respuesta. Y este curso ha coincidido al inicio con esa ola de calor tan inmensa que hemos padecido todos, en casa, en la calle y en el colegio, por supuesto. Claro, con una ola de calor importante unida a que el inicio del curso se ha adelantado. Además, con lo cual ha sido una combinación fatal para todos los niños que tenían que ir al colegio Clara Campoamor con unas temperaturas altísimas. Claro, evidentemente. Ahí el problema que hemos tenido es que, además, un edificio que ha estado cerrado pues un mes, porque en julio sí que ha habido clases, que había una escuela de verano, acumula la temperatura ya de por sí bastante grande, pues si encima comenzamos el curso con antelación, con esos problemas de temperaturas altas, nosotros hemos llegado a alcanzar temperaturas de 32, 33 y 34 grados en algunas zonas. Claro, mantenerte durante toda una mañana a casi 30 niños, que es lo que tenemos en nuestro colegio, también tenemos una ratio alta para lo que son los colegios, y que tengan que estar los pobres atentos y demás, pues es complicado. ¿Ha habido algún incidente, algún niño que haya sufrido algún problema de salud debido a las altas temperaturas o afortunadamente no? Afortunadamente no, sobre todo también porque como la decisión que se tomó era no llevar a los niños al colegio, después también, aunque se llevaban a primera de la mañana, viendo el desarrollo de la mañana a las 11 se recogían los niños, es decir, hemos intentado paliar lo que la administración no nos ha paliado, no nos ha dado una respuesta tampoco en este aspecto. Felipe, ¿cómo reaccionaba, por ejemplo, la dirección del centro cuando se decide que no se va a llevar a los niños al colegio? Pues la dirección del centro, evidentemente, es una decisión personal y particular de cada familia y la respetaba. Ha colaborado a la hora de poder entregar a los niños, porque claro, imagínate, de golpe y porrazo, a las 11 de la mañana, 200 niños o 300 niños que tienen que salir y eso hay que organizarlo. Y lo que ha intentado es pues que todo fuera, o sea, que no se perturbara tampoco ni los que se quedaban ni los que se iban, que se podían ir con comodidad. Me hablabas antes que durante el mes de julio ha habido un campamento de verano. Durante el mes de julio aquí también ha hecho muchísimo calor. ¿Cómo lo habéis soportado durante ese mes? Bueno, es la escuela de verano. Y bueno, que es un servicio realmente que se da a los padres, porque aunque el colegio acaba en junio, los padres seguimos trabajando y tienen una serie de necesidades también, y pues se utiliza mucho la escuela de verano, que está abierta, nuestra escuela de verano está abierta a cualquier niño de Elche. Y realmente pues lo sobrellevan, pues está la típica hora en la que se ponen a jugar con mangueras, ponen piscinas. En este caso nosotros estuvimos y conseguimos que el ayuntamiento nos ha prometido una pérgola para ese patio, no cubriendo lo que sería toda la zona, y lo que vamos a intentar es que nosotros queremos colaborar económicamente para que se pueda acabar la pérgola en su totalidad, pero claro, tampoco han comenzado. Estamos esperando que el ayuntamiento la promesa que nos hizo la lleve a cabo y confiamos en que la cumpla, evidentemente. Como tú bien decías, es un colegio nuevo, creado en el año 2010, desde siempre un colegio muy reivindicativo, porque ha habido problema tras problema tras problema. Sí, bueno, nosotros como colegio en sí nos creamos en el año 2005. Lo que pasa es que estuvimos desplazados y el edificio este es del año 2010, que era lo que reivindicábamos. Nosotros estuvimos desplazados en el Gabriel Mistral, después en el Carlos III, y todo eso con una continua lucha en la calle, mucha reivindicación, mucho también trabajo de despacho, de tener que ir a ver a mucha gente de la consellería, para poder presionar para que se corriera, primero que decidieran hacer el colegio y luego que se corriera en la construcción, ¿no? ¿Y las reivindicaciones
tienen respuesta? Las reivindicaciones a veces tienen respuesta y a veces no. Pero también las reivindicaciones es una cuestión que siempre decimos, mira, a lo mejor lo haces y no vas a conseguir nada, pero si no lo haces... Estás seguro que no vas a conseguir nada. Eso es así. Felipe, afortunadamente el calor ha pasado, imagino que ya los niños no tienen esas altísimas temperaturas en las aulas, pero de repente llegan las lluvias. ¿Y qué ha pasado en el Colegio Clara Campoamor? Pues esto es como dijo Felipe II, yo no vine a luchar contra los elementos. Nosotros pasamos de pasar calor a tener los patios inundados. Pero inundados totalmente. ¿Inundados hasta el punto de que los niños no pueden salir a los patios? No, no se puede pasar por ahí. No se puede pasar por ahí. No se puede pasar por ahí. En infantil, el sistema que tenemos, al ser un colegio moderno, es que cada clase tiene su acceso directo al patio y desde ahí se recoge y se entregan los niños. Y en este caso, claro, no se puede utilizar los patios. Ya no que los niños no puedan salir al patio a jugar, es que además para recoger a los niños tenemos que entrar todos por un patio, por un pasillo interior que es muy estrecho. Es otro de los efectos que tiene el colegio. Que eso es una cuestión que yo no sé... Que tienen los pasillos muy estrechos. Muy estrechos. Con lo cual, para que los padres pasen, para claro, recoger a todos los niños... A la hora de entrar y salir es un poco... Podríamos decir... En principio ya es agobiante, pero si pasara cualquier cosa podría ser incluso peligroso porque tiene un tamaño que en caso de tener que salir todos corriendo en ese momento, la verdad es que no sé por dónde saldríamos. Y ante eso, Felipe, ante eso nosotros, hombre, evidentemente nosotros tenemos un plan de emergencia, o sea, que en la actividad normal no hay problema porque los niños sí que pueden pasar, pero claro, en momentos puntuales como este, en el que al no tener el patio accesible, que es una reivindicación que tenemos, se nos ha dicho que se nos va a arreglar también por parte de la Consejería y del Ayuntamiento, que hay una colaboración para intentar arreglarlo, pero es que ya llega tarde, ya estamos en la época estamos en otoño, que es la época en la que aquí suele haber lluvias torrenciales y llega tarde ese arreglo del patio, pero vamos, que esperamos que se haga, porque si no es problemático lo del pasillo, pues otro efecto de construcción que tiene. ¿Y cómo lo viven los niños? Porque llevamos con lluvias desde hace algunos días, imagino que entonces los niños llevan sin poder salir al patio a disfrutar de los descansos también desde hace algunos días. Bueno, se organizan unos pequeños turnos, se organizan los turnos y salen a otro patio que hay interior, que está menos mojado, pero tampoco se puede hacer mucho más. Realmente en los días fuertes, también si está la lluvia, pues lo que tienes que hacer es que te quedas en clase. Es un poquito más aburrido, se hace otro tipo de cosas, de actividades, para que los niños durante el almuerzo pues puedan distraerse, porque realmente el sentido del almuerzo es descansar y distraerse. Exacto, porque además hay algunos que son muy pequeñitos y desde luego que necesitan ese descanso, como tú bien decías, por ejemplo, los niños de infantil. Sí, los niños de infantil, los de 3 años que son tan pequeñitos que ahora los que se quedan al comedor comen y tienen que dormir porque los pobres ese ritmo es para ellos ya trepidante. Decía ya al principio de la entrevista que el Colegio Clara Campoamor lleva siendo noticia desde hace ya varias semanas, primero por las altas temperaturas, ahora por las inundaciones provocadas por la lluvia. ¿Tenéis alguna otra reivindicación? Hombre, nosotros reivindicamos en general por la escuela pública. Siempre. La educación pública es un colegio público, nos gusta los padres que llevamos a nuestros hijos ahí, creemos en la educación pública y siempre somos uno de los colegios muy activos a la hora de reivindicar todo ese tipo de cosas. Pues, ¿qué reivindicamos? Por ejemplo, ahora reivindicamos las bajas de maestros que se cubran rápidamente. Estamos también reivindicando que ayer hicimos precisamente, se me ha olvidado comentar todo antes, una concentración, no, hicimos un acto en el que hicimos unas figuritas de cartón que representan niños, unas siluetas, que el lunes 6 de octubre vamos a ir a plantarlas en un solar que tenemos al lado, en el que nosotros queríamos un instituto público, pero el Ayuntamiento ha decidido poner un centro privado. Esa es una reivindicación también. Son el tipo de reivindicaciones que tenemos. El defender que los recursos públicos sean para la escuela pública o para cosas públicas. Eso es una cosa que tenemos ahí permanente. Desde luego, hasta hace algunos años quizá no estábamos acostumbrados a que la gente saliera a la calle a reivindicar cosas. Bueno, durante todos estos últimos meses se salió a la calle para reivindicar la sanidad pública, la educación. ¿Tú confías en que todas estas reivindicaciones que estáis haciendo tengan su fruto? Imagino que por eso lo hacéis, ¿no? Hombre, siempre confías en que lo que haces sirva para algo. Sirve para algo. Yo confío simplemente por el hecho de que veo que la mayor parte de la gente confía en la escuela pública, confía en la sanidad pública. O sea, nosotros aquí en el País Valenciano confiamos en nuestros servicios públicos, aunque muchas veces confiamos más por la gente que lo está haciendo que no que por la gente que lo está dirigiendo. Que eso es algo que hay que detallar. Confiamos en nuestros médicos, confiamos en nuestras enfermeras, los maestros.
con todo es mejorable, porque también es verdad que si tuviéramos los medios que creemos que deben de tener, a lo mejor nos daríamos cuenta de que hay que mejorar otras cosas. En estos momentos nos damos cuenta de que nos faltan medios, de que quizás tanto desde el Ministerio y de las consellerías no se da el apoyo que se debe dar a lo público, sí. Y entonces reclamamos eso. Quizás si las cosas estuvieran de otra manera, a lo mejor reclamaríamos otras cosas. De hecho, te estoy viendo mientras hablamos esta chapita que tienes con una tijera y un no a los recortes, ¿no? No a los recortes, ¿no? Claro. No, creo que los impuestos los pagamos a gusto. Yo soy una persona que paga los impuestos a gusto, porque recibo bastante creo que el poder tener un médico cerca de tu casa, una escuela en tu barrio, un autobús urbano, las calles asfaltadas, los pasos de cebra pintados, que ahora no se pintan, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Elche, pues también hay que reclamar muchas cosas, también. Pues Felip Sánchez, presidente del AMPA Clara Campoamor, ha sido un placer recibirte en el plató de Día a Día para poner voz a todas estas reivindicaciones que tenéis que hacer desde el colegio. ¿Algo más que añadir? Nada, simplemente que nosotros vamos a continuar siempre, primero todo porque somos padres y segundo porque somos personas comprometidas en el Clara Campoamor. Y yo espero personalmente que estos problemas relacionados con las temperaturas, ya sean altas o bajas, se vayan solucionando poco a poco. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros con esto hemos llegado al final del programa de hoy, pero ya saben que les espero mañana a la misma hora, eso de las 8:30. Ahora sigan disfrutando de la tarde y nos vemos mañana.